Ya estamos de regreso y ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos mucho que platicar. Del cómo, del por qué y del resultado y de lo que viene. ¿Qué pasó con este tema de la reforma al Poder Judicial? Primero, en la discusión larga, ardua en el Senado de la República, pero que a final de cuentas todos sabíamos hacia dónde iba en camino. A ver, yo ahí quiero hacer una precisión muy concreta. No hubo discusión. O sea, no hubo discusión. A ver, una discusión es la confrontación de puntos de vista, claro, de ideas. No había ideas, no había puntos de vista, había solamente dogmas discutiéndose. ¿Qué es lo que decían los oficialistas? El pueblo no lo pidió. El pueblo no les pidió nada, pero ellos dicen que el pueblo se los pidió. Es voluntad del pueblo. Tampoco el pueblo quiere tener un poder judicial como se está planteando, pero esos son dogmas. Y del otro lado diciendo, la reforma está mal, pero no decían por qué. O sea, en ningún momento dijeron por qué la reforma estaba bien o por qué la reforma estaba mal. Entonces realmente no había discusión. Había dos posturas políticas enfrentadas en donde teníamos a los muy obedientes senadores y a los muy enojados opositores que no supieron defender los votos, que no supieron prever lo que sucede cuando no se cuidan los candidatos, cuando no se cuida el proceso electoral, cuando no se hace la tarea. Eso es lo que vimos. A ver, me detengo en varias cosas hasta este momento. La primera, esta última, efectivamente, a ver, se quejan de Yunes, se quejan de los traidores, pero ¿quién los puso ahí? Vimos durante el proceso electoral a Marco Cortés, lo oímos repartiendo los puestos y los cargos como si se tratara pues de fichas de dominó, ¿no? A ver qué te toca, qué me toca, quién va y quién viene. Y ahora se sorprende de la traición de Yunes. Realmente no pudieron haber esperado la traición de Yunes. No, yo creo que era perfectamente previsible. Pues ¿quién les dijo que era gente decente? O sea, nadie había dicho que los Yunes fueran gente decente. Estaba al borde del llanto Marco Cortés cuando solicitó licencia en la primera. Pues yo creo que es como la impotencia del niño que cuando está haciendo alguna maldad y lo cachan, no es por arrepentimiento, sino por el coraje que lo cacharon, ¿no? O sea, yo lo que siento, a ver, y lo hemos dicho en este espacio, Marco Cortés, Alito Moreno, han sido los más conspicuos y avesados destructores de sus partidos. Bueno, y Jesús Zambrano, que ya ni apareció ni figuró, pero que sus senadores se le fueron. No, pero yo me refiero a destructores de su partido. Jesús Zambrano no llegó a destruir nada. El PRD estaba destruido desde antes. Ya no había PRD. O sea, él llegó a una sesión espiritista con una ouija para tratar de ver qué podía rescatar ahí del PRD. No. Pero en el caso del PRI, el caso del PAN, una mala candidata presidencial, un no entender cuáles eran las reglas del juego, el pensar que con salir a la calle a decir nosotros somos opción, se iba a ganar una elección, cuando el presidente de la República llevaba 18 años como candidato y 5 como presidente, haciendo campaña todos los días, y pensar que ellos iban a salir y que además con las formas que los caracterizan y de las que hemos hablado aquí, ellos iban a convencer a la gente y la gente iba a decir, sí, mira, ya llegó el salvador de la patria, Marco Cortés, tiene toda la razón Alito Moreno, yo por un guiño de esas cejas voy a hacerle caso para que... Pues no, así no se ganan las elecciones se ganan con trabajo, y Morena enseñó cómo se ganan las elecciones. Ahora, si la oposición ya estaba vapuleada, golpeada en la lona después del proceso electoral, ¿cómo queda ahora, licenciado? Porque a ver, si esta era su batalla, la madre de sus batallas, y la pierden, ¿cómo queda la oposición de aquí en adelante? A ver, es muy sencillo. No hay oposición. Y esto es que está muy claro, Jonathan. Tuvimos nosotros una sesión que pudimos ver en el Senado, donde todavía Lili Telles, varios senadores estuvieron ahí tratando, Verónica Rodríguez, que hizo, me parece, que un gran papel en la tribuna del Senado, Luis Donaldo Colosio, extraordinario papel en la tribuna, haciendo lo que tenían que hacer. Pero que luego se vaya a los congresos estatales, y por ejemplo el caso de Oaxaca, que es el primero, con el voto del PRI y del PAN. Con la oposición. Pues entonces está claro que se cumple esa norma esencial que es sabida desde siempre, desde que existe la navegación en el mundo como una forma de transporte, de que las ratas son las primeras que se bajan. Así de fácil. Ahora, ¿qué sigue? Porque está esta aprobación
Los congresos ya le dieron su voto, ya hoy Sí, el hombre, y presidente salió a fíjate que- presumir, no pasó nada. ya aquí Sí, están. hombre, qué pena por los de San Luis Potosí que se vieron lentos. Ellos ¿Se van a estaban- quedar fuera de la lista? Pues mira, no sé, esto va a depender de cuándo se haga la certificación. ¿Qué es lo que sucede? Tienen que mandar, los congresos estatales tienen que mandar a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, las aprobaciones, la Cámara de Diputados hacer una declaratoria y mandarla al Poder Ejecutivo. Entonces, si hoy vemos que se hace la declaratoria en la Cámara de Diputados, pues quiere decir que ya nuestros diputados... No de aquí de San Luis- necesitaron no, a San Luis no Potosí. necesitaron a San Luis No les Potosí. diga eso, porque van a querer hacerlo hoy mismo. No, pues no pueden, ¿Pero porque ya ya, para qué? ya convocaron al periodo extraordinario de sesiones. Ahora, pues a lo mejor la van a alcanzar a mandar mañana. No sé, yo lo que sí creo, porque además el presidente ya lo dijo, él quiere gritar viva la reforma judicial El 15 de septiembre, que es el en domingo. las arengas que va a Sí. decir, ¿no? Entonces, se puede publicar el mismo día 15 en una edición extraordinaria del Diario Oficial, se puede publicar el sábado, se puede publicar mañana, o todavía hoy en una edición vespertina. Entonces, esperemos, yo quisiera que este Congreso de San Luis pues, alcance por lo menos a entrar, porque pues, si no, pobrecitos. Está ni diciendo siquiera- que el 15, ya ve que, ¿cuántas arengas eran? Eran como 4 o 5, ¿no? Nada más con los padres de la patria, ¿no? La madre y los padres de la patria. Van a ser como 20, ¿no? Porque va a decir, ya ve que es viva la lucha contra la corrupción, viva no la discriminación. Ahora va a decir, viva la reforma al Poder Judicial. Sí, claro. No, bueno, pues es que él se siente tan orgulloso que no puede dejar de gritar sus triunfos al viento, ¿no? Pues decir, esto es todo lo que yo he podido hacer. Yo por eso estoy pensando, por ahí han circulado imágenes donde lo colocan al lado de Juárez, de Morelos, etcétera. Y no sé, pero a mí me está preocupando un poco lo que vaya a pasar en Navidad, porque no sé si lo vayan a poner en el pesebre también. Ahora, licenciado, hablemos de, y yo quiero detenerme también en esta parte en el papel del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Es que es el colmo de los colmos cuando quieres ser servil, pero llegas tarde a la fiesta, ¿no? A la inclinación. Porque, a ver, el Congreso del Estado lo turna a comisiones, de hecho, entra directo a comisiones sin haberlo turnado y sin tener la minuta. Y luego ya llega la minuta, ay, aquí la tenemos, pero ya estaban reunidos y ya estaban sesionando. Y luego se esperan hasta el viernes para llevarla a pleno, cuando no tuvieron ninguna dificultad dentro de la comisión para sacarlo adelante, porque aunque hubo 2 diputados en contra, pues el resto le dio el aval. Hombre. Es decir, pudieron haberlo hecho mucho más rápido. No, y si no, que hagan un viaje de estudios a Oaxaca, pues los de Oaxaca estaban sentados en la madrugada y en el Congreso casualmente, yo creo que todos salieron a correr en la madrugada Y ahí se dijeron, juntaron. se juntaron en el Congreso, ya caray, acaba de llegar aquí un propio con la reforma. Oye, las formas en las que se dan estos avales en los congresos, ¿puede ser argumento para revertirla o ya ves que esto ya quedó atrás? No, fíjate que justamente todo este tipo de cosas puede ser la causa para revertirla. Porque sin minuta la aprobaron en Oaxaca. Sí, claro, claro. Mira, la causal prevista en la Ley de Amparo, el artículo 61, fracción primera, dice, es improcedente el amparo contra reformas o adiciones a la Constitución. Sí. Pero estas no son reformas o adiciones a la Constitución, es el proceso para las reformas y las adiciones. Entonces no está excluido del control constitucional. Esa es una primera cuestión. Segundo, las causales de improcedencia no están previstas en la Constitución, están previstas en la Ley de Amparo. Y como la Ley de Amparo sí puede ser análisis de constitucionalidad un juez, entonces puede incluso declarar inconvencional en la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque además lo es. Hay un tratado internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice que cuando un país firma un tratado internacional no puede alegar disposiciones de derecho interno para incumplir un tratado. Eso significa que cuando un país firma un tratado, renuncia incluso a reformar su constitución para ir en contra de un tratado internacional. ¿Qué queda si quieres hacer valer esa soberanía con la que se nos están queriendo envolver en la bandera y tirar a los patios del castillo de Chapultepec los legisladores? Renunciar al tratado. Entonces tendríamos que tener a la canciller renunciando a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Eso es lo que tendría que hacerse jurídicamente. Entonces, como eso no se ha hecho, un juez puede agarrar las diferentes tratados internacionales que hablan de la independencia judicial y decir que para revisar ese hecho, declara inconvencional la fracción primera del artículo 61 y se puede hacer. El problema no es ese, Erika. O sea, jurídicamente ese es un camino. Sí. El problema es, pues mandaron al diablo a los jueces con las suspensiones. Sí, claro, porque estaban ahí las suspensiones. Estaban El las hecho de que se suspensiones. haya llevado a congresos... De hecho, estamos en presencia de 86 senadores delincuentes
y quién sabe qué tantos diputados. En contra, 41. No, de los diputados, porque violaron las suspensiones de la juez del Estado de Morelos. Y luego el Senado violó la suspensión del juez de Chiapas al mandarlo a los congresos estatales. Sí. Ese es un delito tipificado en la ley de amparo. No deberían haberlo turnado. No deberían de haberlo turnado, y ahorita en este momento, si viviéramos en un Estado de Derecho y alguien supiera dónde está el fiscal Gertz Manero, posiblemente estarían formulando carpetas de investigación. La misma fiscalía. La misma fiscalía. Lo que pasa es que pues, aquí sí se nos están juntando las tareas porque ahora hay que ir a buscar al fiscal. Lo están hidratando para que se esta premisa de lo turnaron y no lo tenían que turnar a los estados, congresos estatales lo votaron sin tener la minuta, podrían ser el talón de Aquiles de esta reforma. Por supuesto. Es decir, lo que hoy está celebrando esta mañana el presidente podría ser justamente la razón por la cual se eche para Desgraciadamente, el problema, jurídicamente así es, si estuviéramos en un lugar donde se respetara el Estado de Derecho y no tuviéramos sumisos lacayos en el Poder Legislativo en las dos cámaras. ¿Por qué? Porque a mí no me extrañaría que el día de mañana, presentada la primera demanda de amparo, sesione el Congreso, probablemente diputados en la mañana y senadores en la tarde, porque pues, no tienen prisa llevamos, y modifiquen la fracción primera de la ley de amparo y digan es improcedente el juicio de amparo contra las reformas o adiciones y el proceso legislativo, y entonces ya con eso se amarra todo. ¿Sí? O sea, es decir, lo que estamos nosotros viviendo en este momento, gracias a Miguel Ángel Yunes Márquez, son dos cuestiones que me parece muy importante mencionar. Primero, es una carta blanca para hacer con la ley lo que les dé absolutamente su gana. Y la segunda, lo dijo Roy Campos ayer en el espacio de Joaquín López Dóriga, y le doy el crédito, pero me parece que es una verdad absoluta. Miguel Ángel Yunes Márquez dio el banderazo para el constituyente del 24. Punto. Porque tranquilamente van a poder hacer con la Constitución también lo que les dé la gana. Claro, a final de cuentas ahí se demostró, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y te lo preguntaba hace rato, ¿cómo queda la oposición? Pues nada, no está, no existe, no pinta. Si en esta guerra la batalla inicial sale de esta manera, pues ya no hay nada con lo que podamos esperar que generen un contrapeso. Sí, no, absolutamente. ¿Qué se viene para nuestro país? Porque, a ver, mucho se ha hablado de esto, los riesgos, es que esto va a ser tremendo, hay gente muy alarmada. ¿Qué se viene para nuestro país? Mira, los riesgos evidentemente no son inmediatos, porque tenemos un año. Es decir, tenemos un año para que esta reforma reviente. ¿Por qué va a reventar? Porque el proceso electoral para elegir jueces y magistrados, aunque digan que va a ser por mitad, va a ser toda la complicación del mundo. Entonces, esta es una reforma de largo plazo. Ahorita sí podemos decir que estamos muy enojados con el tema de la elección y la forma como se dio la reforma y promoverse los amparos. En fin, podemos, pero los efectos reales se van a dar cuando esto, primero, se expidan las leyes secundarias. Sí. Porque si se sirven con la cuchara grande, con la reforma constitucional, pues van a agarrar el caso y van a tomar directamente de la olla con las leyes secundarias. Segundo lugar, cuando se empiece a querer implementar ese proceso electoral y que empiecen a darse cuenta que es humanamente imposible el planteamiento que hicieron de la forma como se va. Y entonces va a venir el parchadero. ¿Cómo le hacemos? Pues en estos o va a venir en estos la necedad. No, o va a venir la necedad y vamos a tener jueces electos con 15,000 votos. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Sí. El licenciado Jorge Chezal, analizando esta situación con nosotros, es que el asunto es que nos seguimos quedando muy preocupados, pero además me parece, y como último comentario, licenciado, que la más preocupada tendría que ser hoy Claudia Sheinbaum y el Instituto Nacional Electoral, de cómo van a resolver y cómo le van a hacer y cómo van a enfrentar esta situación de aquí en adelante, lo que les está dejando esta administración. A ver, en el caso del Instituto Nacional Electoral, yo no creo que ellos estén preocupados porque primero se tendrían que enterar de lo que está pasando. Entonces, en tanto no se enteren de lo que está pasando, yo no creo que Guadalupe Tadei y los suyos estén Pues ya dijo ayer que ya se estaban preparando para ver cómo van a hacer las elecciones. Sí, pues ya, que bueno, a lo mejor está haciendo las maletas para irse, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, a ver, ahí creo que hay un comentario muy importante. Yo no entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador, y es la primera vez que digo completo su nombre en esta situación, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador odia tanto a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Porque le está dejando un país incendiado. Claro. Es decir,
la trae paseando por todos lados, no la está dejando que haga su labor de planeación para iniciar la presidencia, le mete gente al gabinete, ¿sí? Le incendia al país. Si es que la quiere, tiene una forma muy rara de demostrar el amor. ¿Cómo están las cosas hoy en materia de seguridad? ¿Cómo está el peso mexicano? Eso le está dejando claro a Sheinbaum y ella no va a poder llegar a decir, es que los de antes... Oye, Erika, nada más la foto de Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas, sí la vio. Sí, pero fíjate que yo cuando la vi pensé que era una escena de Star Wars. ¿Sí? ¿La del emperador? Todos lo pensamos. Igual, todos lo lo mismo. pensamos. Sí. Gracias, licenciado. Al contrario, gracias. Muy buenos días.